Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. A través de las Escrituras vemos reflejado el deseo del corazón de Dios. Ese deseo se resume en hacerse de un pueblo que le sirva, le honre y que pueda disfrutar de una relación con su Dios, con su Creador. Y realmente Dios se propuso en sí mismo de hacerse de un pueblo que a través del Hijo de Cristo Jesús podamos disfrutar de esa comunión íntima. En Efesios capítulo 1 versículo 10 se nos dice el deseo, el propósito eterno de Dios, que es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora bien, vemos a través de las Escrituras que Dios está llamando y ha llamado a muchas personas, a muchos siervos. ¿A qué el Señor nos está llamando en este momento? ¿Y cuál es el propósito de su llamado? Vemos que desde el principio el propósito de su llamado es hacia Él, de atraernos a Él. Y lo podemos ver aún en el Antiguo Testamento. Pero primero queremos considerar lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Cómo Dios está preparando el camino aún desde el principio para la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque repetimos, Dios se propuso en sí mismo, aún desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en el Hijo. Y dice en el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vemos que desde el principio Dios está ordenando, preparando el camino. Aún lo vemos desde el mismo libro de Génesis. Vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham y le dijo en el versículo primero que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Primero le dice que salga de su parentela, de todo aquello en lo cual Abraham había sembrado raíz. Parentela también tiene que ver con tipo de pecado. Sal de ti mismo, sal de todo lo que tiene que ver con el peso del pecado, porque te voy a llevar a algo nuevo. Te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Y asimismo, Dios, en la persona de Cristo Jesús, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es un reino que es en luz. Pero fíjense, en el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos que Abraham creyó la palabra de Dios. La palabra nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Bendito el Señor. Pero vemos aún más cómo en diversas ocasiones Dios ratifica ese llamamiento en la vida de Abraham, en ese pacto. Lo vemos en Génesis capítulo 17. Vemos que Dios llama a Abraham, le está diciendo acerca de que va a tener un hijo. Abraham y Sara ven que ya están mayores de edad, que no hay manera humana posible en que ellos puedan procrear hijos. Y entonces Sara, queriendo ayudar a Dios, le da a la sierva por mujer a Abraham.
y de ahí salió Ismael. Y resumiendo, en el capítulo 17, versículo 15, dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Vemos que el propósito de Dios, su promesa es el sí y el amén. Dios, Él cumple su palabra. Y aunque los hombres traten de ayudar a Dios, Dios cumple su propósito a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Vemos que Dios, desde el principio, Él ha guardado esa simiente, la simiente santa, esa simiente que aún la vemos en el mismo Génesis, aún desde el árbol de la vida en el huerto del Edén. Esa misma simiente que manifiesta cómo Dios la guarda a través de todo el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 4, Dios ratifica ese mismo pacto que hizo con Abraham, lo ratifica con su hijo, con Isaac. Vemos que Dios le advierte a Isaac de no mezclarse con otras naciones. Y dice, versículo 3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y vemos aquí que el pacto en realidad que Dios había hecho con Abraham y ahora lo está ratificando con Isaac, más bien era un pacto consigo mismo, con su hijo, con la simiente santa. Dios, en su amor y su misericordia, Él escoge vasijas de barro para que la excelencia sea vista. La excelencia que en este momento está reflejada en la simiente. Dice, serán benditas todas las naciones de la tierra en tu simiente. Así que el Señor está enfatizando en todo lo que tiene que ver con la simiente santa. En Génesis capítulo 35 vemos aún cómo Dios confirma ese mismo pacto hecho con Abraham, hecho con Isaac, y ahora lo confirma con Jacob, el nieto de Abraham. Vemos aquí en el capítulo 35, versículo 10, que Dios le dice a Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y vemos que desde el principio Dios, como se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo y de preparar ese camino, el camino para la llegada del Mesías, Cristo Jesús, Él utiliza vasijas de barro, y Él permite de generación en generación, Él guarda la simiente santa por donde Cristo vendrá. Porque ciertamente no hay otro camino al Padre sino a través del Hijo.
Y como leíamos en el Isaías capítulo 40, voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Cuál es el propósito del llamado? ¿A qué el Señor nos ha llamado? Dios desea atraernos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.